Muy buenas tardes a todos y a todas. Buenos días también para aquellas personas que os estéis conectando desde otras franjas horarias. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar que hemos programado hoy aquí en Basque Culinary Center y que hemos titulado Food Design en Acción, del aula al restaurante. Mi nombre es Maider, formo parte del equipo de formación permanente aquí en Basque Culinary Center y os doy las gracias a todos y a todas por conectaros hoy aquí en esta sesión. Antes de adentrarnos en el tema de hoy, me gustaría hablaros brevemente de Basque Culinary Center. Para aquellas personas que aún no nos conozcáis, Basque Culinary Center nace y se desarrolla con una visión de la gastronomía 360, donde se visualiza toda esta cadena de valor, iniciándose en el producto y abarcando muchos otros sectores y disciplinas como son la industria alimentaria, la cocina, la distribución, la restauración, el turismo gastronómico, la coctelería, la sumillería, muchas otras más también, pero por supuesto el food design está entre ellas y es la temática que nos ha traído, que nos ha reunido hoy aquí a celebrar este webinar hoy. Basque Culinary Center es además un ecosistema gastronómico donde conviven formación, investigación y promoción de la gastronomía. A nivel de institución educativa, aquí en Basque Culinary Center se imparte el grado en gastronomía y artes culinarias y 13 másteres orientados a diferentes disciplinas que responden a diferentes necesidades relacionadas, todas ellas, con la gastronomía. Antes de presentar, de entrar en materia, me gustaría recordaros que tenéis un espacio de preguntas y respuestas que nos ofrece la plataforma Zoom, que está en la parte inferior, y a través de ese espacio podéis enviarnos las consultas que os vayan surgiendo a lo largo de la próxima hora y al final de esta sesión reservaremos un breve espacio de tiempo para intentar responderlas. Así que dicho todo esto, os quiero presentar ya a la coordinadora del máster en Food Design, Innovación en Productos y Servicios y Experiencia, Elsa Iranzo. Muy buenas, Elsa, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes. Eh, Bueno, pues nada, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro donde vamos a hablar de cómo el food design se aplica más allá del aula, en este caso dentro de entornos reales y exigentes, como en este caso que vamos a hablar de este caso real, que es el restaurante Aquelarre. Y hoy en esta conversación pues nos acompañan Jorge Bretón, head chef de Aquelarre, y Javier Belinchón, que es un alumno del máster donde actualmente está haciendo prácticas en el mismo restaurante. Así que, si os parece, yo me he preparado una serie de preguntas para abordar este tema paraguas que hemos planteado y a mí me gustaría que esto fuera, no sé si una conversación a tres o una conversación a dos, sino que yo os voy a hacer como diferentes preguntas y bueno, resolvemos entre los tres. La primera, y lo he dividido como en diferentes bloques. El primer bloque le he llamado qué es el food design y por qué importa dentro de la restauración. Y las primeras preguntas se las haría a Jorge, que te preguntaría, pues, ¿cómo entiendes tú el food design aplicado en alta gastronomía o en alta cocina? Más allá es una pregunta como muy sencilla, pero para ir entrando en terreno e irnos, ¿no?, complicando y usando cada vez más palabras más académicas, pero pues eso, ¿no? ¿Cómo entiendes el concepto de food design llevado mucho más allá de esta parte más hedónica o esta parte más de presentación pura y dura del propio plato? Yo diría, a veces intento hasta contestarme a mí mismo esa pregunta. Primero, buenos días, buenas tardes, ¿no? Pero es verdad que yo lo podría decir, por un lado, plantearía que sería, si yo me pongo a pensar en un proceso creativo dentro del restaurante, pues probablemente el food design, por un lado, me implica un 25% de ese proceso, porque intento hacer ver que a veces hay una parte del proceso creativo que es estudiar y analizar. Hay una fase del proceso que lo centro más en técnicas y productos. Hay otra fase que la englobo más en todo aquello que redondea o que acompaña a las técnicas y productos. Y otra fase de autovaloración. Entonces, por un lado, diría un 25%,
Pero por otro lado, y mientras escuchaba antes a Maider, cuando ha dicho, por supuesto tenemos formación en food design, me venía también a la cabeza otra cosa, que es que el food design es transversal a todo aquello que hacemos, ¿no? Es que en una fase de estudio el food design me va a ayudar, es decir, un análisis de tendencias, de mercado, como quieras llamarlo, de consumidores, me va a ayudar a entender mucho mejor a mi cliente y lo que espera. Eso también forma parte del food design. Más adelante hablaremos de la cosa que más me ha gustado o en la que más estoy disfrutando junto a Javier, que es en lo que decía de técnicas y productos, la visión que tiene él sobre el producto, sobre la técnica, sobre el emplatado, sobre las necesidades, ¿no? Entonces, es verdad ostras, lo vemos con ojos, ahora mismo lo vemos con ojos, de hecho estamos en nuestro espacio de I+D, ¿no? En nuestra cocina de I+D. Vemos el food design como una cosa completamente que forma parte de todos y cada una de las fases y procesos de nuestro día a día, ¿no? Sí. Y Jorge, que esto yo creo que algún día lo habíamos hablado así entre bambalinas, cuando nos hemos cruzado por BCC, que ¿tú crees que esta disciplina, este diseño o esta herramienta ya forma parte de la cocina sin llamarlo así? Y ahora que lo estás aplicando de una manera consciente de, ok, esto es food design, ¿no? Que lo estás integrando conscientemente en tu cocina, ¿sí? ¿Tú crees que ya hacíais food design? Sí, por supuesto. Yo diría que en la cocina y además, bueno, en nuestro caso en particular, en las cocinas en general, en Aquelarre en particular, es algo que forma parte desde hace muchos años, ¿no? A lo mejor no tienes la conciencia de que estás utilizando una metodología o que estás utilizando un análisis en cada uno de los pasos en los que lo haces, pero sí, e incluso algunas Sí. veces cuando en el aula de I+D ofrecemos a los clientes un snack para que entiendan nuestra filosofía y nuestro estilo, básicamente lo que le estamos ofreciendo es intentando explicar un conjunto de fases, un conjunto de pasos, si quieres, para que suene menos consciente en el proceso, un conjunto de pasos que nosotros siempre hacemos a la hora de intentar hacer algo nuevo, ¿no? Y entonces, estamos hablando del restaurante de Pedro Subijana, 50 años trabajando aquí, donde probablemente de forma inconsciente ha utilizado un proceso que a la vista está que le ha funcionado bastante bien, que se asemejaría mucho a un proceso de food design. ¿Qué es lo bueno? Hacerte consciente y tener una metodología te ayuda a ser más constante y a conseguir probablemente más cantidad de resultados para luego aprovecharlo eso en calidad de resultados, ¿no? Venga, Javier, ¿cómo estás, Javier? Muy bien, Elsa. Bueno, tú vienes del diseño industrial y es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando me preguntan qué perfiles se apuntan al máster. La gente se supone, ¿no? Que mitad gente que viene del mundo gastronómico y quiere aportar al mundo del diseño y al revés, gente del mundo del diseño que quiere aportar a la gastronomía. En tu caso, hiciste diseño industrial y ¿qué fue lo que más te transformó al aplicar esa mirada al mundo gastronómico durante todo el máster? Como bien ha dicho Jorge también, o sea, el diseño lo veo como una metodología estructurada para crear. O sea, yo llegar aquí y, aunque sí que hay perfiles distintos, no todo el mundo crea de la misma manera. Jorge lo explica muy bien con lo del snack. Cuando lo explican en el aula, parten desde un concepto un poco más abstracto, analizan, investigan, luego empieza una fase de experimentación y creación y luego se va depurando las ideas. Y es exactamente lo mismo que me han enseñado a mí en diseño. Por eso, a mí por lo menos, que siempre me ha interesado la gastronomía, al llegar al máster estuve cómodo. Veía con mis ojos de diseñador, si es verdad que con los procesos industriales y estos estándares orientados a la gran producción que me han enseñado, pero he visto muchas confluencias entre los dos ámbitos y una gran capacidad de creación y de mezcla y de que todos podemos aprender de todos. Ahora que me habláis, por ejemplo, de este snack, y aquí ya la siguiente pregunta que también empezaría por ti, Javier, que es si, y creo que también como diseñadora también empatizo mucho contigo, creo que entendemos el diseño también de la misma manera, ¿no?
y entendemos que el restaurante es un ecosistema, ¿qué elementos más allá del plato están diseñados o deberían estarlo para hacer esta experiencia? Que luego hablaremos si nos da tiempo también, que es una experiencia, que ahora todo el día es una experiencia. Pero entendiendo desde esa visión que el restaurante es un ecosistema, qué crees tú que... Desde el punto de vista de usuario, lógicamente, el servicio que yo tengo menos que ver, pero también puede confluir. También puedo aportar a cómo se da el servicio, cómo se puede ver reflejado. O sea, estamos capacitados para, no quiero usar la palabra diseñar por no redundar, pero para modificar y hacer ver lo que queremos que se vea. Es decir, en el servicio, lógicamente, la vajilla. O sea, la vajilla es una parte importante, lo que es la parte táctil, los objetos, es lo primero que ves y quizá lo más llamativo. La comida, lógicamente, es el gran protagonista, por eso todo es un restaurante. La principal función es comer. Aunque el objeto, la historia que te cuenten, el mobiliario, el entorno ayude y conduzca la historia, lo principal debe ser la comida. Eso desde el... Pero yo ahí sí voy a decir una cosa que particularmente me sorprende, me gusta de Javi, probablemente de esa visión en el máster, que creo que es muy positivo, que a lo mejor no es tan glamuroso como, pues él ha puesto el ejemplo de la vajilla y obviamente estamos hablando que somos un restaurante y básicamente, por ir al reduccionismo, servimos y cocinamos, ¿no? Pero sí creo que la visión de Javi enriquece en dos puntos que son claves en un restaurante. Uno, en esa parte de experiencia, él por su conocimiento y por su formación se fija mucho en los símbolos que ayudan en esa idea de comer y servir, desde una etiqueta, desde un refuerzo verbal, desde un refuerzo visual. Eso es fundamental. Y hemos hecho cosas, ha hecho alguna cosa muy divertida con esa idea porque tiene una visión increíble con esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que es muy fácil jugar con él, con esa idea de cómo él entiende que la información, en esta idea de food design, la información no se da solo con la palabra, que también es muy importante, sino que se da con ciertos símbolos que forman parte que redondean el ecosistema, por un lado, y después la otra parte que aún se ve menos, porque esta sí es visual, pero en cómo él entiende, y él ha usado antes, yo vengo más del sistema industrial, del proceso industrial, bueno, el food design también se utiliza para los procesos y los procesos internos, la mejora de los procesos internos, hacerlos más eficientes, hacerlos más bellos, hacerlos más sencillos, hacerlos más divertidos. Y de verdad, constantemente tiene una capacidad para decir, ¿y si esto se hiciese así o esto? O si en el proceso, oye, eso también es food design. Probablemente es el food design el menos visible o... visible, pero que vamos, que es increíble, ¿no? Entonces, hace un momento, ¿no? Que hablábamos de una cosa que él tiene en la cabeza, porque claro, él a veces nos ve emplatar y hay una parte romántica de ese emplatado, pero hay una parte del emplatado que es puro proceso, ¿no? Y él constantemente se plantea si ese proceso se puede hacer más rápido, mejor, más barato, más bello. Eficiente. Sí, sí, sí. Eso, por ejemplo, él lo trae por su formación y por el paso del máster, y eso a nosotros al menos de nuevo nos da conciencia de que eso también se puede tener esa mirada hacia eso, ¿no? O sea, me puedes confirmar, que ya lo estás diciendo, Jorge, pero entonces entiendo que desde vuestro equipo habéis aceptado bien ese perfil que quizás ahora, ¿no?, es disruptivo o bastante nuevo de que un perfil como Javier se incorpore dentro de la cocina. ¿Crees que estáis teniendo como estos buenos diálogos entre lo técnico y culinario y más lo conceptual, estratégico de un perfil de food design? Sí, por supuesto. A todo. Como decías antes, es algo que en el restaurante probablemente ya se había hecho de una forma o de otra, teniendo diálogos pues, con diseñadores
con gente que trabaje en el mundo del marketing, de la comunicación, de la artesanía, del arte, y toda esa comunicación, de alguna forma, con Javi, pues se ve en el día a día, obviamente a nivel Javier y Jorge o Claro. Javier Aquelarre, pero sí, cualquiera de esas ideas que él llega a ver, pues como el diálogo que tiene ahora con uno de nuestros chefs de I+D sobre queremos hacer una vajilla para un plato que no sé qué, de 5 piezas que se juntan. Aunque sea feo, él le va a dar hasta vergüenza, pero es que un lo tengo juguete. aquí al lado y lo voy a enseñar. Es decir, él está como en conversación con la persona que lleva nuestra partida de pescados, porque tal vez esta cosa que él está haciendo como prototipo y que obviamente ya se mejorará, le va a servir para ser más rápida haciendo una función y más precisa haciendo esa función, ¿no? Pues, oye, esto, estando dentro del restaurante, nos lo puede ofrecer, ¿no? Entonces, para nosotros ese nuevo diálogo así de rápido es maravilloso. Sí, choca un poco también. Me acuerdo el primer día que llegué. Estaba con Ter, estaba haciendo una cosa que era un crujiente de huevas, que era coger un rollo de bulato y huevas de bonito, enrollarlas. Y yo pensaba, esto se puede hacer de 2 en 2, me da la sensación de que estoy tirando demasiado. Pero claro, al principio, como yo no tenía esa destreza, me decían, no, no inventes y hazlo. Y ya lógicamente, cuando ya cogí algo más de mano y demás, le dije, espera un momento que quiero probar una cosa. Y lo empecé y vi que se podía hacer de 2 en 2, o sea, básicamente el doble de rápido y con menos merma. Y les dije, oye, he sacado esto, no sé si os vale, pero a mí es un método que me sale mejor. Sí, es verdad que ahí, como él ha dicho, ¿no? Pues al principio no tengo la destreza, es verdad que se ha encontrado y ahí también un poco su, oye, pues su riesgo o su reto, ¿no? Porque sí que se ha metido en un mundo donde la parte de habilidad a lo mejor no la tenía tanto, ¿no? Exactamente. Pero bueno, no hay ningún problema. Nadie le exige que tenga la misma habilidad de destreza que el resto de cocineros, ¿no? Pero sí esa capacidad de, pues como él lo ha hecho y lo ha soltado muy fácil, ¿eh? Pero hacer un proceso el doble de rápido. O sea, eso es lo que quieras, es tiempo y es dinero y es lo que quieras, ¿no? Sí, es sostenibilidad humana, sostenibilidad de tiempo, sostenibilidad. Bueno, os habéis adelantado a las preguntas que os quería hacer ahora, que es cómo ha sido este inicio de relación, ¿no? Yo me imagino el primer día que Javier llega aquí a Aquelarre, ¿cómo fueron las primeras conversaciones? O sea, ¿qué se le pide a alguien cuando esa necesidad tampoco la... O sea, ¿cómo fueron esos primeros días? Y si me podéis contar, ya me habéis contado un ejemplo, pero como otro ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de éxito. Bueno, mira, de todos modos, algo ahí, en la primera conversación para que Javi viniese a aquella red de prácticas, una cosa que los dos lados teníamos muy claro y que yo creo que básicamente es la actitud con la cual hay que enfrentarse a una cosa que es que lo que se está haciendo en este curso es dar una potencial propuesta de valor a restaurantes. Es decir, eso es vanguardia desde el mundo de la formación hacia el restaurante. Entonces nuestra actitud fue, mira, sé que quiero tener a alguien de otra disciplina que me sume. En su caso, él decía, yo tengo muy claro que quiero estar introducido en la cocina, en el día a día. Entonces dijimos, a partir de ahí vamos a construir lo que no existe. Porque, ¿cuáles son las prácticas de un diseñador que está en el mundo del food design? Hay que construirlas conjuntamente, ¿no? Es verdad que al Es todo principio... campo, ahora mismo es todo campo. Exacto. Al principio sí fue como muy, pues probablemente por mi parte un poco ridículo porque era, pues como eres diseñador, me vas a diseñar un boceto de un plato. Eso fue lo primero que le pedí, de un plato que estaba creado por nosotros. Ayúdame a construir este boceto desde el punto visual, ¿no? Sí. Desde la fase visual. Pero oye, pero fue maravilloso Sí, porque, sí. y de hecho hoy en día se usa en el restaurante. Hizo uno para un postre de cítricos, que es un postre de cítricos, lo resumo, ¿no? Tiene 9 cítricos diferentes que la gente no conoce. Entonces lo usamos como uno de esos símbolos para que la gente reconozca los encuentres casi como, oye, el mapa del tesoro, ¿sabes? Me está explicando. Y otro
que lo que él hizo, y fue muy divertido, a Pedro le gustó mucho, que fue jugar con imaginarse, porque estábamos haciendo un postre del siglo pasado. Entonces él se imaginó si aquelarre hubiese existido en la época en la que este postre existía, ¿cuál sería La ilustración que explicara el postre. con el supuesto, cómo sería el logo de aquelarre y la estética de aquelarre como conversamos nosotros, en 1920? Hizo un ejercicio, eso sí fue un ejercicio puro de food design desde el principio hasta el final, muy divertido, ¿no? Respetando los códigos claro, aunque sea el siglo XVIII-XIX y sea barroco, aquelarre no es barroco y me tengo que limitar y ajustar, lógicamente. No estoy diseñando para mí, estoy diseñando para aquelarre. Sí, Y quedó una ilustración chula, la verdad. sí, sí, sí. Y Bien. pues de Y nuevo, Jorge, ahora que hablabas de Pedro, ¿qué dice Pedro? O sea, yo sé que Pedro es una persona muy contemporánea, con la mente muy abierta. ¿Qué dijo él cuando le dijisteis que se incorporaba un diseñador en la cocina? lo primero que dijo fue, a mí me parece bien, no sé para qué, pero me parece bien. Cosa que, por decirlo de otra forma, ¿no? Así es como lo dijo, tal cual, pero que él le pasa muchas veces. Él cuando cree que el barco funciona muy bien, yo creo que él mismo busca una tormenta y de alguna forma lo que quería era, a él le gusta la idea de tener gente, pues que obviamente tiene otros códigos, que se mueven otras disciplinas. Esperemos que buscando la forma de que esa persona disfrute. Pedro es una persona que está constantemente preguntándome cómo va esta persona, cómo va esta persona. Entonces Pedro lo que dijo es, oye, adelante, algo vamos a encontrar para lo cual él nos va a sacudir el árbol, ¿no? Que constantemente le gusta mucho esa idea, ¿no? Hay veces que Pedro no deja de ser un chef con 50 años de trayectoria, entra al I+D y de repente nos dice, ya estáis todos con los ordenadores, a ver lo que estáis haciendo, ¿no? Pero después es el primero que plantea, pues, ¿qué hacéis? ¿En qué os movéis? ¿En qué estáis ahora? ¿Cuáles son las conversaciones? Y yo para entenderlo también, ¿cómo funcionan las tripas ahora? Dices que hay un departamento de I+D. Javier, ¿dónde estaría ahora? ¿Es tu mano derecha? ¿Está más en el I+D? Javier por un lado está en la cocina. Nosotros, toda la gente que pasa por I+D tiene el mismo modelo. Es decir, creo que nos ayuda a agilizar también un poco, pues él ha dicho, ¿no? Tengo que entender cómo es aquel arreglo. Entonces, Javi está en la cocina, forma parte del equipo que tenemos de Stats en cuanto a rotaciones, cambios de partida y demás. Sobre todo a él, es verdad que le vamos diciendo, oye, pues a lo mejor ya has estado en esta partida, apoya un poco más a esta partida, porque pues, obviamente no tiene... iba a decir la capacidad tiene por 10, no tiene la habilidad para ser rápido en el aprendizaje como el resto, lo cual nunca lo hemos visto como negativo, pero él pasa varios días a la semana en la cocina y después intentamos que uno de los días, un par de los días, dependiendo de cómo va nuestro volumen de trabajo, se está en el I+D. ¿Qué hace en el I+D? Lo que él quiere o lo que el equipo de I+D requiere. Es decir, si con Julián está hablando de no sé qué, de una pieza de no sé cuántos, perfecto. Si viene aquí para hacer, él tiene un proyecto que está llevando el paralelo conmigo, bueno, es un proyecto, es un juego casi, que estamos imaginándonos cómo sería la opción visual de unas potenciales bebidas sin alcohol. Y él está imaginándose cómo sería el diseño de las pegatinas, pero al mismo tiempo estuvo ayudando al chico que empezó a generar algunas de esas bebidas desde el punto gastronómico. Oye, yo quiero venir a trabajar con vosotros. Dame una... Aquí está. Adelante. más. Bueno, ya me voy hacia el bloque 4 porque habéis hablado de muchas cosas, que sería como, bueno, pues estos nuevos perfiles en los nuevos tiempos, ¿no? ¿Crees que para que los restaurantes, ¿no? Para mantenerse culturalmente relevantes, sostenibles, contemporáneos, ¿creéis que el rol del food designer puede ser pues dar respuesta a una necesidad? O sea, ¿creéis que en un futuro este rol del food designer
puede ser una apuesta para que los restaurantes se conviertan en esta nueva idea de restaurantes que quizás tenemos en la cabeza, ¿eh? Que ya sé que dar de comer es lo más importante, pero que también dan respuesta también a muchas preguntas que nos interesan como sociedad. O sea, es mucho más que dar de comer el restaurante. ¿Cómo creéis que ese rol del food designer, creéis que es importante? Yo creo que sí, porque bien, como he dicho antes, los procesos creativos que puede seguir alguien con una noción de diseño y un cocinero son distintos. O sea, no se define como un artista ni un cocinero, Pedro se define como un artesano, es decir, experimenta con el material. Quizá cuando Jorge o yo nos ponemos a plantear una nueva idea, la referencia es otra, o sea, partimos desde otro lado, no partimos exactamente de lo que tenemos enfrente. Podemos también, es otra vía. Pero, por ejemplo, queremos reflejar el entorno marino donde está Aquelarre, por ejemplo. Y vamos hilando de elementos marinos que han sido importantes en el País Vasco y llegamos a una rueda del timón de un barco que nos parece interesante, que puede ser usada como, por ejemplo. O sea, creemos que se llegan a otros sitios distintos y nuevos, porque son procesos creativos totalmente distintos a lo que estábamos acostumbrados en un restaurante. Por eso yo creo que un perfil así, bueno, un perfil así, cualquier perfil con actitud y creativo, creo que puede ser muy valioso para este tipo de sitios. Porque Javier, antes también te interrumpo, esta parte más de investigación, que yo también cuando hablo con otros restaurantes muchas veces la respuesta es que no hay tiempo para dedicar, no hay tiempo para poder investigar bien, por ejemplo, en esto que has dicho. ¿Vosotros creéis que este rol del food designer también puede ser esa persona que le pueda dedicar ese tiempo, joder, pues a leer, a buscar, a... Porque esto, Jorge, tú con un poco de experiencia, con proyectos que quizás os hubiera gustado más ir a bibliotecas, hacer expediciones, ¿todo esto os lo podíais permitir con tiempo? ¿Por tiempo, vaya? A ver, es que nosotros en Aquelarre tenemos la suerte de que desde el I+D podríamos hacer eso y de hecho en algunos casos lo hacemos cuando pues, con el ejemplo que decía de queremos servir a una mesa un postre que tiene 100 años. Nosotros tenemos la suerte de que en el propio espacio en el que estamos ahora tenemos una pequeña biblioteca aquí a mi derecha, pero en el piso de abajo tenemos una biblioteca con más de 2.000 libros. Y yo le intentaba a él mostrar cómo era ese postre hace 100 años y yo intentaba jugar con él a mostrarle lo que yo pensaba que sería el imaginario visual de hace 100 años buscando entre libros bueno, y información de Internet. Y él hacía lo propio también, como intentando llegar a un match entre las dos opiniones visuales, ¿no? Yo le decía, yo me voy a fiar más en tu parte por el tema de los colores, de la tipografía, de demás. Yo creo que nos deberíamos mover, y yo le decía, ¿no? Por este color salmón, por este amarillo o este blanco roto, por este no sé qué, y él me buscaba unas imágenes de una especie de Belle Époque y demás, ¿no? Entonces, nosotros en esa parte, porque ya estamos acostumbrados, trabajamos mucho a que nuestros platos, él lo ha dicho ahora y ponía el ejemplo ese de si el mar, no sé qué, nuestros platos puedan partir de un producto típico, de un plato típico, de un icono típico del País Vasco, aunque después el plato se aleje mucho del original. Y incluso yo con él sí lo hablo mucho porque él sí tiene esa habilidad para entender mucho, aunque después el plato se haya alejado tanto que ya no necesites el punto de partida para explicarlo, ya no sea representativo, da igual, es un proceso, ¿no? Y entonces, nosotros aquí sí lo usamos mucho, desde utilizando libros de hace 100 años hasta los propios libros de Pedro como referencia, aunque después llegues a algo que no tenga nada que ver con el Exactamente. punto de partida, ¿no? O sea, que sí que teníais esa persona, ese tiempo y esa infraestructura para poder hacerlo, pero no sé, ahora también digo, quizás con el perfil del diseñador, quizás tiene la capacidad de hacer conexiones que quizás otra persona que, aunque le haya dedicado al mismo tiempo, no llega a donde puede llegar con una visión de un diseñador. ¿Sí? Ahí es Más o donde menos. está ahí es donde Exacto. está ese valor. Yo creo que el valor viene de eso, ¿no? De nosotros hacíamos eso o hacemos eso, sí. La capacidad, es decir, la forma en la que
alguien con su conocimiento, con su formación tiene, nosotros no la podemos tener. Ahí está ese valor. Es lo que él ve cuando los dos estamos mirando a lo mismo, ¿no? Realmente eso es maravilloso, porque eso, por propia definición, ya es disruptivo. Que al final es casi bueno, es un ejercicio creativo, mirar desde otro punto de vista, Exacto. ¿no? Y él Sí, sí. lo lleva dentro ya, ¿no? Que lo mismo al revés, que cuando yo estoy en la cocina y ¿esto qué le pasa? Y no, es que esto tiene que ser así, así, así. Y yo me tengo que quedar un rato mirando y pensando de, vale, ya sé por qué lo querían así. Son puntos de vista que se complementan y se nutren en el uno del otro. Una pregunta sí también que me surge, ¿no? Siempre cuando hablo del máster, siempre intento explicar que hay diseño, o sea, que hay buen diseño y mal diseño, ¿no? Y siempre explico que desde el máster se ha intentado, o yo creo que se ha hecho, ¿no? Como enseñar estos valores, esta buena ética, ¿no? Porque hemos hablado mucho de esta parte social, de esta parte cultural, de esta parte sostenible, o sea, no todos los diseños son válidos. Eh, ¿Tú crees que has podido aportar, se te ha impregnado esta parte de buen diseñador, de, ¿no? de entender este Mm. contexto y de que sea algo bonito, pero a la vez sea sostenible, sea respetuoso con la cultura, con el territorio? ¿Crees que esto lo has podido también practicar en este tiempo de prácticas? Por supuesto, bueno, bien sabes que soy de Cuenca y que llevo a mi ciudad por bandera siempre donde voy. Y al final aquelarre, Pedro es un estandarte de la cocina vasca. Siempre está esa raíz fija, aunque cada uno sea de una parte del mundo. Todo el mundo tiene claro que es cocina vasca, que aunque sea vanguardia y se busque presentar de una forma nueva, la raíz está ahí y tiene que ser reconocible en cierto modo. O sea, tiene que ser, aunque le atribuyas otro significado, tiene que ser coherente con donde está siempre. Sí. Ahí, yo creo que haciendo alusión a lo que él dice, nosotros muchas veces utilizamos una forma de explicar lo que hacemos en el I+D y creo que es muy interesante y él lo trae de aprendido, que es, pues podemos entender eso que has dicho del buen diseño y el mal diseño, pero Pedro, nosotros utilizamos muchas veces que a lo mejor cuando nosotros hacemos pruebas en el I+D, cuando queremos realizar algo nuevo, podemos llegar a algo que es maravilloso, pero no cumple las necesidades de aquelarre, lo cual, a ver, por un lado lo transforma en un aprendizaje, pero lo transforma en algo que no sirve para aquelarre. Entonces, el mal diseño a veces no es solo algo que, no sé cómo decirlo, que sea feo, permíteme que sea súper simplista. El mal diseño también viene de, él lo ha dicho ahora, ¿no? Seas de donde seas, tienes que entender dónde estás y cuál es la filosofía, cuál es la idea, qué es lo que pretende el restaurante. Porque hacer algo que sirva a eso es buen diseño. Hacer un plato que sea la bomba, pero que no cumpla los 10 puntos clave que debería tener un plato de aquelarre, pues va a seguir siendo un buen plato. No Pero va a ser un plato para aquelarre, ¿no? exactamente. Luego lo transforma directamente en un mal diseño porque esa fase de estudio que tú decías antes, pues, a lo mejor no la has cubierto, ¿no? Y como él ha dicho, él es de Cuenca, pero tiene muy claro que está en Ya, un ya, sitio. lo sé, La Sí, raíz vasca es muy importante, exactamente. ¿no? lo Todos nos sé. hacemos un poco vascos aquí. Que venga Lo un sé. mexicano hablando de panchetas, de cosas vascas, al principio me chocaba, pero digo, vale, han entendido lo que es la casa y cada casa tiene unas normas y no es mejor ni peor que otra. Es esa y ya está. Hay que ser coherente y responsable con donde se está. Javier, te iba a preguntar si estás contento, ya sé que sí, y te planteas después de esta experiencia en Aquelarre si tu lugar, con este gran bagaje que ya llevas, que es siendo diseñador industrial, ¿no? Especializado en food design, te ves siguiendo, por ejemplo, en un restaurante, en ese rol de diseñador o de food designer dentro de un restaurante? Yo creo que sí, yo me siento cómodo. Realmente cualquier perfil creativo orientado a gastronomía, a mí me siento cómodo y sé dónde manejarme y sobre todo a dónde quiero llegar. Creo que tengo cosas que decir en este ámbito
y que es el camino que quiero seguir. Jorge, también yo creo que de las últimas preguntas que tenía preparadas, creo que ya he adelantado algo, ¿no? Que era como ese futuro de la gastronomía, que si crees que tenía lugar esos perfiles y, y si crees, no sé, ¿hay algo que de toda la experiencia que has podido vivir también con Javier, hay algo que quieras resaltar? Y además que tú también has sido profesor y has colaborado en el reto, en el máster. Yo creo que te quedaste bastante impactado cuando te fuiste de la presentación de proyectos y no sé si también nos quieres compartir algo Y sí, sí, yo ahí, mira, por partes sí creo, yo creo, vamos, firmemente creo que la creación de equipos multidisciplinares aporta un valor añadido en todas las fases de un proceso creativo o en todas las fases del proceso, de cualquiera de los procesos de los que forma parte en este caso una cocina como Aquelarre o un restaurante como Aquelarre, porque también la sala y todo entraría en esa fase. De hecho, incluso diría que estratégicamente no lo pienso yo solo, es decir, lo piensa la casa, lo piensa Pedro Subijana y tenemos diferentes proyectos. Hay que entender también que un restaurante, aunque sea un restaurante como Aquelarre, que es una empresa grande, no deja de ser una pequeña empresa familiar, pero con proyectos de pues, ir haciendo que el I+D crezca. Mientras él está aquí y está sumando, él está viendo cómo se ha contratado otra persona con un perfil de cocina muy creativo. En febrero va a formar parte del I+D una persona que se va a dedicar más a un control de calidad dentro del tema de productos para seguir creciendo. Tenemos claro que ese es el camino. Pedro siempre lo dice, ¿cuál sería el siguiente paso? El cual para él, obviamente, pues eso, no deja de ser una empresa familiar y hay que tener ese equilibrio entre lo que te apetece creativamente hablando y el equilibrio financiero. Pero él siempre habla de un perfil más científico, de un perfil más de diseñador, ¿no? En algún momento terminaremos por tenerlo porque, vamos, así lo creemos y además porque con la experiencia con Javi nos ha parecido que aún ves, ¿no? Más ese, cómo enriquece, ¿no? Y después me preguntabas por esos proyectos del máster. O sea, salí de allí de verdad como alucinado de cómo, pues, por lo que yo vi, entendieron perfectamente cómo es el proceso y cómo equilibraban que en un proceso creativo debes ser creativo y en un proceso debes tener ciertos puntos que son pues prácticamente inquebrantables pues a la hora de entender ese consumidor, a la hora de entender las necesidades, la filosofía, lo que sea, ¿no? Creo que sí me di cuenta que sea el perfil que sea con el que hayan accedido al curso, a este máster de Food Design, entendieron cómo se trabaja el proceso para conseguir cosas realmente potentes, ¿no? Entendiendo que no dejaban de ser prototipos, pero bueno, como he dicho antes, de un prototipo se saca el punto real. Nosotros mientras estamos conversando, justo tenemos al otro lado una pieza, una vajilla que nos han hecho para nosotros y que parte de un prototipo que está hecho en plástico por mí, que probablemente, y además es un puro proceso. En este caso, mira, coge el negro, la pieza negra. Porque lo que es interesante es cómo con alguien de esto hemos pasado a esto. Mire, esto es un puro ejercicio de food design. Ujú. Exacto, ¿no? O entonces nosotros constantemente trabajamos, obviamente, tener a alguien que tenga la visión para imaginar esto y la capacidad para hacer un boceto de esto o de esto o esta. Es decir, al final, tener la capacidad de bocetar esto, nosotros no la tenemos a veces, porque no tenemos pues ese aprendizaje que se tiene, ¿no? Como para llegar a algo como esto, ¿no? Entonces, para nosotros, ver que alguien que ha pasado por el máster de Food Design nos podría aportar en eso, no solo nos aporta en creatividad, sino nos aporta en que si pudiésemos tenerlo dentro,
en la agilidad para esa Exactamente. creatividad, ¿no? Que al final ese conocimiento nosotros nos gustaría tenerlo, pero no lo tenemos. Nosotros sabemos manejar cuchillos y... Además que es un perfil amplio para lo que es la empresa. O sea, también el hotel, o sea, la parte del hotel tiene un montón de objetos personalizados, tal, que solo en un hotel de este standing quizás son posibles. Es Sí. decir, además que esté tan ligados los dos, que bueno, que ahora Aquelarre es el mejor hotel gastronómico de 2025. A mí se me ocurre, estoy yo en mi casa y se me ocurren cosas de mezclar el hotel del restaurante, de acercarlo, de darle una vuelta a lo que es el hotel gastronómico. Así una idea loca que se me Sí. viene. Pero claro, un perfil... Yo soy especialista en productos realmente. Es ingeniería de diseño de productos y es en lo que estoy especializado, es usar programas de 3D. Y si Jorge tiene la idea de la vajilla que se une en 6 y tiene una idea y me lo explica así en 2 cosas, y yo con un programa de 3D soy capaz de sacar un boceto relativamente fidedigno a lo que puede llegar a ser, es un Sí. avance rápido y de valor. Pues de nuevo sería pasar de esto a esto, que nos ha costado un año entero, pues probablemente en acelerar ese proceso, porque lo tendrías en la casa, no solo lo tendrías en la casa por accesibilidad, sino que además tendrías el conocimiento de ir dando esos pasos de forma más fácil, ¿no? Qué bueno. Oye, pues gracias y creo que que esto lo voy a proponer porque, por ejemplo, los trabajos finales de máster, la verdad es que han salido. Sería súper interesante que mucha gente, a ver si es accesible que lo vieran, porque la gente se dará cuenta y entendería mucho mejor qué es el food design, que aún mucha gente en food design aplicada a gastronomía aún se piensa que es hacer el plato bonito, ¿no? Y hay proyectos, pero de crear sistemas, o sea, os digo que hay un nivel muy alto. Y reconozco que para ese reto que fuiste tutor, que para ser el primer ejercicio que hicieron los alumnos así de larga durada, donde se metieron como en todas las fases, tanto tú como el resto de tutores, yo creo que también fue como, wow, que es que no solo hacer la cosa bonita y venga, experiencia, que todo sea bonito. Así que para esta primera edición, que, bueno, aparte que estoy súper contenta con todos los alumnos y todas las salidas profesionales y todos los lugares donde estáis haciendo prácticas, que muchos también tengo que decir, tú Jorge, porque yo creo que hablábamos el mismo idioma y sabías perfectamente, por eso también la primera pregunta es que yo ya sé que hacíais food design. Pero otros compañeros tuyos, Javier, que han ido a restaurantes, que hemos tenido que hacer la labor de explicarles lo que esta persona tiene la capacidad y lo que puede abarcar, a día de hoy hablar con ellos y ver ostras, tenías razón, es que estamos haciendo cosas que no nos imaginábamos o eran cosas que lo teníamos que externalizar o que no habíamos pensado en ningún momento que esto lo podríamos hacer desde la casa o de la magnitud de este rol de esta persona puede ser la conectora incluso entre diferentes áreas del mismo restaurante. Así que, qué guay. Oye, muchísimas gracias a los dos. Yo creo que hemos ido on time, son las 5 menos cuarto. Nada, gracias a los dos. Un Estoy muy placer. contenta de este match que habéis hecho. Maider, no sé si quieres ampliar o quieres que ya pasemos a la fase de preguntas. Pues mira, había pensado que podíamos ver, después de hablar del máster, de ver esta experiencia, bueno, de cómo nos ha contado Javier su experiencia en primera persona, yo creo que es buen momento para que podamos visualizar este vídeo que nos va a aterrizar mucho mejor en entender qué es el food design. Vamos con él. Vivimos en un mundo globalizado donde todo está cada vez más interconectado y la idea de limitarse a una sola disciplina se ha vuelto obsoleta. En este contexto, la creatividad emerge como pilar fundamental para ser capaces de identificar conexiones no evidentes, transformar problemas en soluciones efectivas y proyectar nuevos futuros escenarios más sostenibles, rentables, éticos, justos y bellos. Soy Elsa Iranzo y soy la coordinadora del Máster en Food Design en el Basque Culinary Center.
Desde el Basque Culinary Center nos acercamos a este mundo del diseño con curiosidad, con ganas y también contentos, orgullosos de ser pues una de las primeras instituciones académicas de gastronomía donde vamos a abordar esa gastronomía evolutiva y de 360 grados desde esa mirada de diseño. Es una metodología donde vamos a ir aprendiendo y haciendo a la vez y diseñaremos y desarrollaremos diferentes proyectos de producto, servicio o experiencia. Se trata de un máster híbrido, van a ser 3 meses online y 2 meses aquí en el Basque Culinary Center. El objetivo general del máster es diseñar, innovar en productos, servicios y experiencia, siempre en torno a los alimentos, la bebida y la gastronomía. El máster lo vamos a acabar haciendo un viaje vivencial a Barcelona, donde vamos a tener la oportunidad de estar en contacto con diferentes proyectos gastronómicos, haciendo algunos workshops y talleres en estudios de diseño. Es ponernos esas gafas de diseñador, usar ese pensamiento de diseño para al final hacer un mundo mucho más sostenible, ético, justo. Bueno, pues ahí teníamos ese vídeo que explicaba un poquito mejor en qué consiste este máster en Food Design, innovación en productos, servicios y experiencias. Hemos tenido la suerte de contar hoy aquí con Jorge Bretón y con Javier Belinchón, que bueno, Javier ha sido uno de los estudiantes de esta primera edición del máster en Food Design. Y nos gustaría recordar que bueno, pues la segunda edición de este máster comenzará en enero de 2026, ¿verdad, Elsa? Son 5 meses, bueno, es un máster híbrido, semipresencial, es decir, hay una primera parte inicial que se desarrolla de forma online y una segunda parte que se realiza de forma presencial aquí en San Sebastián. La novedad de este año será que, bueno, no se impartirá esa parte presencial, no se impartirá aquí en Basque Culinary Center, el edificio, digamos, clásico, sino que se desarrollará, Elsa, en GOE, en Gastronomy Open Ecosystem, el nuevo edificio que se ha inaugurado recientemente en San Sebastián y que, bueno, tú estuviste en esa inauguración, Elsa. ¿Cómo crees que será impartir esta segunda edición del máster en ese nuevo edificio? Pues bueno, será un reto y yo creo que será bastante innovador porque yo creo que cuando empecemos en mayo, que el edificio ya estará más rodado, más vivido, yo me imagino esas sinergias que vamos a hacer entre empresas, los mismos proyectos que estén desarrollando en el equipo de innovación, todo el tejido empresarial que hay alrededor también de GOE, de toda la parte social o de ciudadanía. Yo creo que va a ser positivo. Muy bien. Bueno, pues queremos recordar también que el máster incluye, bueno, pues la realización de 3 meses de prácticas. Esos meses que, por ejemplo, Javier, bueno, pues ha realizado las prácticas en el restaurante Aquelarre. No sé si, Elsa, nos podrías hablar de algunos otros establecimientos donde otros estudiantes han realizado sus prácticas. Pues mira, en restauración tenemos alumnos, Javier Aquelarre, tenemos a un alumno en Enigma, en The Stage, en Arzac. Otros perfiles que han ido a otro tipo de empresas totalmente diferente, por ejemplo, tenemos desde entender la gastronomía o el alimento desde esta parte más artística o cultural, o sea, por ejemplo, en Food Culture aquí en Barcelona, desde abordar también el food design desde una institución como Fundación Alicia, ¿no? Entendiendo el alimento desde esa parte más científica, nutricional, social, territorial, hasta... Me salen, por ejemplo, estos 3 perfiles, ¿no? Un restaurante más una fundación y desde esa parte más social, nutricional y la otra desde parte más académica o más artística. Otros también, pues, caterings, o no sé si llamarlos caterings o empresas de eventos donde usan la gastronomía como ese vehículo más artístico. Ahí también han acabado muchos perfiles.
y Bueno, creo y ya son suficientes. que ya son. Sí, sí. Bueno, pues ahí tenemos un código QR para todos los que nos estén viendo que puedan acceder directamente a la página web de Vasculinary Center, donde se ofrece toda esa información sobre el máster, bueno, pues el calendario, todo el plan de estudios, las fechas, el proceso de admisión, bueno, pues toda la información relativa a este máster. Y después de todo esto, a mí la verdad es que no sé si tienes tú alguna pregunta más para Jorge y para Javier, Elsa, pero a mí sí que me gustaría preguntarle a Javier, después de todo lo que ha compartido con todos nosotros y nosotras, ¿qué le dirías, Javier, a alguien que está pensando en realizar el máster? ¿Qué es lo primero que se te viene a ti a la mente? Pues que lo afronte con toda la ilusión del mundo, sin ningún tipo de miedo ni prejuicio a crear y a decir lo que piensa y que con actitud y ganas se llega a donde se quiere. Bueno, pues fenomenal. Yo no sé si tenemos algunas preguntas de la audiencia que nos ha estado, bueno, siguiendo a lo largo de estos últimos minutos. Yo creo que hay algunas que ya se han respondido, pero hay otras, por ejemplo, hay una chica que se llama Cristina que nos hace alusión. Así, bueno, pues el food design al final engloba también lo que es la sala de un restaurante, ¿no? Si en toda esa parte del food design tenemos en cuenta la iluminación, por ejemplo. Elsa, no sé si sobre esto podrías aclararnos. Sí, que forma parte de un proyecto de Food Design, sí, son conocimientos que adquirimos en el máster, sí, hay una parte de gastrofísica o de esta parte más de diseño de atmósfera que sí que hablamos y, y que por supuesto, ¿no? O sea, si su pregunta era si esto es Food Design, yo te diría que sí. Ujú. Yo ahí, mira, si quieres, yo también sumo, obviamente tú ya has dicho, por supuesto que sí. De nuevo es esa idea de tener conciencia de que eso lo trabaja también un food designer, ¿no? Obviamente nuestra sala, diseñada por un equipo de arquitectos, uno de los arquitectos estuvo, la arquitecta, viviendo como una parte del tiempo la experiencia de estar sentado en diferentes mesas para entender esa idea de iluminación. Después, por otro lado, esa iluminación nosotros la hemos llegado a introducir dentro de la experiencia porque la iluminación hay dos tipos. En nuestro caso, pues la estática, y tú la puedes cambiar hasta donde la puedes cambiar, y la dinámica, que son nuestras propias ventanas. Entonces, ¿cómo introducimos que el sol se mueve en el tiempo y forma parte de nuestras ventanas en la experiencia? Lo hemos introducido. Esto viene de antes de que estuviese Javi con nosotros, con un equipo que nos ha ayudado a trabajar sobre esa experiencia, donde una de las personas se encargaba de ese rol food designer, ¿no? Y después nosotros todos los días también, dependiendo de la luz que tenemos, porque estamos en el País Vasco y hoy llueve, colocamos las luces de forma a cuántas mesas tenemos, de cuántos clientes son, dónde está espacialmente la mesa. Entonces, obviamente eso forma parte de, como tú has dicho, por supuesto, del food design. Nosotros lo tenemos en cuenta, no en este caso con una persona adrede, porque bueno, después habría que valorar eso, pero por supuesto que forma parte crucial de la experiencia hasta dónde está el sol en cada momento del día, de la semana y de la temporada. Ujú. Perfecto, Jorge. Tenemos otra chica, Daniela, que nos dice además que, bueno, que ella ya se ha inscrito al máster, que es ingeniera en alimentos y nos pregunta cómo crees que un perfil como el suyo podría aportar dentro del sector, bueno, de los restaurantes. Una ingeniera en alimentos. Una ingeniera en alimentos y cómo podría sumar adentro de restauración.
Pues como ha dicho Jorge, ¿no? En estas nuevas adquisiciones o nuestros grupos multidisciplinares que están creando estos restaurantes, que yo hasta la palabra restaurante, ¿no? Y hasta la ampliaría, donde qué pasa, ¿no? Que en el equipo ahora se incorpora un científico, un diseñador, un astronauta y un zapatero. Eh, yo creo que ahí salen resultados, o sea, que todo el mundo tiene cabida. A mi parecer, dentro de un restaurante, esto quizás luego Javier yo creo que hoy en día, es verdad, ¿eh? Mm. Cualquier disciplina tendría cabida dentro de un ecosistema como un restaurante. Y por ese lado no te preocupes, porque mira, casi todos los perfiles que se han inscrito en esta segunda edición del máster, qué curioso, esto también lo hablaba con Jorge antes, ¿no? No es que la mayoría sean gastrónomos o diseñadores, hay un sinfín de gente que ya tiene sus estudios, que ya está en el mundo laboral, que tiene una conexión importante con la gastronomía, desde negocios familiares, desde previos estudios que hay, o sea, conocimientos en gastronomía, y tiene muy claro que con lo que es, que después del máster quiere encontrar de qué manera puede sumar a la gastronomía. Y ese me parece un perfil que muchas veces es muy difícil de definir, pero cualquier inquietud, cualquier profesión, creo que tiene cabida en el food design. Así que a tu respuesta lo encontraremos seguro. Y si, para ser más clara, la respuesta es sí, tiene cabida tu perfil en un restaurante. Ujú. Oye, Javier, y yo me estaba preguntando ahora mismo que es verdad que nos hemos parado mucho, bueno, pues en lo que es la parte de formación a nivel profesional, pero a nivel personal, ¿qué te ha aportado a ti el máster? Y sobre todo también viendo que hay una parte, bueno, pues que es online, ¿no? Donde semanalmente tenéis clases que os veis a través de una pantalla, pero llega el momento en el que os juntáis todos aquí en San Sebastián. ¿Cómo recuerdas ese momento? Fueron 2 meses intensos. Ah, claro, te veo a través de una pantalla, pero no es lo mismo. Estamos las 2 horas de clase y si eso hablamos un rato porque tenemos que hacer un proyecto, pero luego cara a cara había muchas personas que es que no te las imaginabas así jamás. Pero fueron 2 meses intensos porque todos remábamos a una. Todos teníamos una inquietud hacia la misma dirección y unas ganas de hacer. Y fue muy bonito. Claro, porque juntarme con gente que me saca 20 años del otro lado del mundo, que a priori no tengo nada que ver porque o él es cocinero y yo soy ingeniero de Cuenca y al parecer no vamos a pegar y luego nos hacemos mejores amigos porque nos ponemos a hablar y hablar y hay un nivel que yo creo que salimos todos muy sorprendidos, la verdad. Yo creo que ahí, porque además también como conozco perfectamente el modelo de trabajo en el Basque Culinary Center, ya es, e incluso hago un paralelismo en este caso con las prácticas en general y en particular en Aquelarre. Yo creo que hay algo muy interesante de esa metodología aplicada en BCC, es la intensidad con la que constantemente se entremezclan todos los mundos posibles, más aún en un máster como el de Food Design, donde hay muchos mundos que te está haciendo que cada uno, ¿no? Y también por lo que decía la pregunta anterior, ¿no? ¿Qué puedo aportar yo? Que cada uno aporte desde su conocimiento a ese mundo se va haciendo crecer, pero que al mismo tiempo toda esa vivencia y esa intensidad hace que todo el resto de skills se tengan que poner a tope, ¿no? Ese trabajo en equipo, esa autonomía, esa capacidad de buscar cómo tomamos decisiones, de salir de un momento de crisis. En el máster se trabaja mucho esa idea de learning by doing. Llevarlo al mundo real hace que te encuentres con problemas reales y que necesitan de respuestas lo más reales posibles, ¿no? Yo creo que eso, tanto en el máster como después en las prácticas, es algo que sumas al conocimiento que cada uno lleva, ¿no? Todo lo que todos han metido dentro de ese saco, con su visión cada uno, que va haciendo que el saco al final tenga más prismas, ¿no? Sea más completo y complejo desde lo bueno, desde el buen sentido, y después todos esos skills que tú vas a tener que sumar porque constantemente vas a tener que buscar soluciones, reflexiones, propuestas que caen, propuestas que tienen que volverse a levantar. Yo creo que esa parte en la metodología del propio máster en Food Design, la propia metodología del máster, de la formación en el Basque Culinary,
es súper enriquecedora. Eso Estoy yo de creo que hay acuerdo. que tenerlo en Sí. cuenta también. No, y a la hora de Javier, hacer el grupo sí que es verdad que es todo tan peritario en cuanto a nacionalidades, en cuanto a edades, en cuanto a disciplinas, en cuanto a... que yo creo que es lo que también enriquece a todo el grupo. Y tiene pinta esta segunda edición que el grupo, que ya yo creo que ya estamos al tope, no sé si queda una o dos plazas, quedan poquitas plazas. Todo el grupo que he ido entrevistando es eso, muy variopinto. Y creo que lo interesante es eso, que es gente que viene de diferentes mundos, diferentes disciplinas y todos tienen que aportar, todos van a aportar seguro. Y esta parte, ¿no? La pregunta que le has hecho a Javier, sí, yo creo que la parte online, yo creo que al final fue amena, porque la manera en cómo todos los profesores abordaron todas las clases, la verdad es que era, ¿no? También hacíamos cosas en grupo, pero luego nuestra convivencia en BCC fue, yo creo que eso fue, no sé si un viaje iniciático, un viaje catártico, pero fue muy intenso para todos. Porque aparte de las horas lectivas, es que todos los trabajos que luego tenían que hacer todos los alumnos, bueno, pues ya sabéis la vida universitaria, ¿no? Ese a campus, de que luego nos quedamos, luego, oye, y fue intenso. Sí, fue muy bonito. Javier, por cierto, tú has dicho que tú tenías formación en diseño industrial. Nos preguntan por aquí, por el chat, ¿habías tenido algún tipo de contacto previo antes con la cocina, con el mundo de la gastronomía? La gastronomía siempre me ha interesado y había trabajado un poco en hostelería, pero nada que ver con este nivel ni nada parecido. O sea, siempre en mi casa se ha cocinado y se me ha enseñado a comer bien. Es una cosa que viene de familia, pero nada que ver con este entorno ni nada. Me ha interesado y claro, cuando se me presentó este máster de yo diseñador, que siempre que podía tiraba los proyectos hacia el lado gastronómico porque era lo que me interesaba y ya si me puedo formar aquí en gastronomía con los mejores, para mí es increíble. Claro, esto es interesante, Elsa, porque realmente, bueno, pues para poder formar parte del grupo de estudiantes de este máster no hay que tener conocimientos de cocina, ¿no? Porque muchas veces igual puede generar cierta confusión, sino que lo que hay que tener es esa curiosidad, ¿no? Por bueno, pues el sector gastronómico. Sí. Sería así, ¿verdad? Y al igual pasa con diseño, ¿no? Muchas preguntas también están dirigidas a ¿necesito saber ser conocedor de algún programa en concreto de diseño? La respuesta es no. ¿Que te vamos a enseñar en el máster un programa de diseño? No, no hay tiempo. Estos son másteres de 6 meses y es imposible abarcarlo todo. Pero sí que te vamos a dar la capacidad o te vamos a dar el conocimiento de que eso existe, es posible y quizás de qué manera puedes comunicarte con esa persona y con ese profesional que sí que va a poder realizar eso. Pero no vamos a hacer, no es imprescindible ni programas de diseño ni conocimientos de gastronomía. Ujú. Perfecto. Bueno, pues nada, ha sido un auténtico placer teneros a todos, Jorge, Javier, Elsa, muchísimas gracias por hacer Muchas un gracias. hueco en vuestra agenda. Creo que hoy hemos aprendido todos mucho sobre food design y además con esos ejemplos que nos habéis podido mostrar a través de la cámara. Así que nada, un placer. Muchísimas gracias de nuevo también a toda la audiencia que lleva con nosotros esta última hora y que esperamos veros muy pronto a todos por aquí, por San Sebastián. ¿No te parece, Elsa? Pues sí, oye, os quiero agradecer también, Jorge y Javier, por vuestra generosidad y vuestro tiempo y también a toda la gente que nos ha estado escuchando y también que mi mail está abierto para cualquier duda que alguien tenga y que no se ha atrevido a preguntar por el chat o que crea que no es el momento, que mi mail siempre está abierto. Perfecto. Y además que también me gustaría decir que ese tándem Javier y Jorge lo habéis transmitido. Creo que estos últimos meses ha sido enriquecedor para ambas partes. Eso es lo que, con esa Sin sensación, duda, sí. ese pozo me he quedado yo tras esta sesión. Así que nada, un placer, chicos, Muchas y gracias. esperamos veros muy pronto. Hasta Un la próxima. saludo. Muchas Chao. gracias. Agur. Agur.